chicos, bienvenidos. Yo soy Iván Ferreiro, esto es modelado 3D con Blender y estamos en la clase número 3 en la que hoy vamos a ampliar un poquito los conocimientos que habíamos visto en clases anteriores. Bien, sí que me gustaría antes de empezar aclarar una pequeña cosa porque yo en el primer vídeo sí que había explicado cómo podemos dividir horizontalmente, poner varias pantallas, añadir por aquí pues a lo mejor una plantilla, añadir por aquí pues un editor de texturizado, seguir añadiendo cositas verticales. Os dije que toqueteaseis cosas, que os metieseis en otros sitios, que os metieseis en otro tipo de opciones, ¿vale? Y hay alguien que me contactó y me dijo: oye, Iván, he hecho un desastre tremendo con Blender y me he perdido un poco, no sé qué he hecho, me han aparecido por ahí opciones extrañas. ¿Cómo puedo arreglar esto? Vale, bueno, si no sabéis cómo arreglarlo, sí también había dicho cómo desdividir, ¿vale? Unir áreas, lo hemos visto en ese vídeo, en ese capítulo. Pero si os habéis metido en tantos sitios, os habéis hecho tanto embrollo que no sabéis cómo ponerlo otra vez el programa por defecto para poder seguir este pequeño curso y estas explicaciones, yo voy a utilizar todas las herramientas por defecto. Ya visteis que el único cambio que hice fue cambiarle el idioma. Y bueno, para volver otra vez a ponerlo, las preferencias por defecto, nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a la parte de archivo, predefinidos, justo antes de salir, y ahí seleccionar cargar opciones predefinidas. Cargar opciones predefinidas. Cuando nosotros le clicamos ahí, tarda un poquito, a ver si me hace caso. Si no, le volvemos a insistir. A ver, ahora, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que fijaros que me ha cargado todos los cambios que yo he hecho o los cambios que yo hice en las geometrías, o si tenía un proyecto empezado, pues me lo pone todo por defecto, y si yo le doy a control Z, pues no me va para atrás, ¿vale? Entonces, esto hacerlo solo en casos especiales o específicos, porque vais a perder toda la configuración que habéis podido hacer en vuestro programa Blender para ponerlo a vuestro gusto. Y en este caso, fijaros que yo lo tengo en inglés, tengo que volver a ir a preferencias, en preferencias clicar en interfaz, y en interfaz clicar en español. Vale, si es que lo quiero en español. Recordar el consejo que os di en la primera clase. Yo lo voy a dejar por aquí en español porque me parece, para empezar, un poquito más intuitivo, aunque recordar que todos los tutoriales, o la gran mayoría de los tutoriales, va a estar en el idioma con la interfaz en inglés, a pesar de que esos tutoriales sean explicados por un profesor en castellano. Es lo que se suele dejar por defecto, porque los materiales o las explicaciones o que muchos profesores suelen ver son manuales que están en inglés. Por lo tanto, para ellos es mucho más fácil hacerlo así. Yo creo que esto es mucho más intuitivo, nos da unas poquitas más de pistas de por dónde tirar y dónde tocar, y de esa manera poder hacerlo un poquito más atractivo y más cercano a la gente que empieza en este mundo. Los que vengáis de otros programas, pues bueno, esto ya lo tenéis un poquito más fácil, más superado, y podéis ponerlo en inglés perfectamente. Bien, hoy vamos a hacer un proyecto de un objeto también muy sencillo, con unas geometrías bastante sencillas, pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar ciertos atajos del teclado en vez de utilizar estos elementos o estas opciones que nosotros estábamos clicando por aquí por el borde, ¿vale? Bueno, para mover, para rotar, para escalar y transformar, que es todos ambos, ¿vale? Y también vamos a ver un concepto nuevo, que ese concepto pues es el modo de edición, ¿vale? Nosotros estuvimos trabajando hasta ahora en el modo objeto, pero veis que si yo clico en este apartado de aquí, se me despliega una ventana emergente
en la que yo puedo elegir modo edición. Y ahí veis que las geometrías cambian un poquito. Yo veo ahí un cubo y esta vez yo le puedo ver los vértices, las aristas. Puedo seleccionar vértices por separado, tanto 2 como 1, ambos. Puedo seleccionar este vértice y este de por aquí. Y puedo seleccionar también, a la vez que selecciono este vértice, voy a ponerlo en esta opción, sombreado, creo que era esta, sí, para que veáis lo que selecciono, que no sea opaco transparente. Fijaros que si yo hago así ahora, me selecciona lo del fondo. Si yo estoy en modo objeto y yo selecciono estos dos vértices, este de aquí y este de aquí, no me selecciona el del fondo. Pero si lo hago en esta opción, sí me lo selecciona. Vale, me selecciona lo que no veo. Es como si no tuviese masa. Y si yo estoy en modo objeto y quiero seleccionar este vértice de aquí y este vértice de aquí y además seleccionar también el de aquí abajo que no se seleccionó, si yo mantengo pulsado el Shift mayúsculas y le hago un clic o le hago una caja, pues ya selecciono el vértice o ese punto sin perder los demás. Fijaros que ahora yo no mantengo pulsado Shift, pero hago una caja de selección y se me deselecciona todo para seleccionar solo este vértice. ¿Vale? Esto es un poquito las opciones que nosotros tenemos. Bueno, este cubo no tiene muchos vértices, no tiene muchas geometrías, pero le podemos añadir unas cuantas para ver esto un poquito más. Ahí lo tenemos. Acabo de utilizar esta herramienta de aquí, que es el corte bucle, que te hace un corte por el perímetro que tú le marques. ¿Vale? Vamos a hacer otro por aquí arriba, que no lo teníamos, para que quede todo igual. ¿Vale? Ahí tenemos más vértices. Esto, el modo edición, lo que me permite es modificar el objeto de la siguiente manera. Fijaros que yo tengo seleccionados estos vértices de aquí. Si yo clico fuera se deseleccionan, y si yo vengo a este lado y selecciono estos de aquí, me quedo uno sin seleccionar, pulso mayúsculas y selecciono este. Fijaros que solo está seleccionado esos de allí, estos de aquí arriba, y ahora si yo le doy a mover, muevo hacia arriba y ya veis que esto cómo se desplaza y cómo se genera la geometría. Vale. Es un poquito cómo funciona este modo de edición. ¿Vale? Es para hacer modificaciones en lo que es la geometría. Nosotros en este proyecto no nos vamos a meter a modificar estas geometrías y a hacer este trabajo. Lo vamos a dejar para más adelante, pero era para que vosotros fueseis introduciendo un poquito en este modo edición. Y hoy vamos a estar saltando del modo edición al modo objeto y veremos cuáles son las posibilidades y los problemas que yo me voy a encontrar si yo no trabajo ciertas cuestiones en lo que es el modo edición. Bien, para saltar del modo edición no hace falta que yo esté clicando aquí modo objeto, modo edición. Puedo hacerlo con un atajo del teclado. Y conocer los atajos de teclado en este programa es algo que nos va a facilitar y nos va a ahorrar mucho tiempo. Y esos atajos de teclado también los podemos hacer con las opciones que estuvimos viendo en la clase anterior. Y hoy os voy a explicar un poquito cuáles son para agilizar un poquito más siguientes trabajos. Bien, para no liarme demasiado, vamos paso por paso. Para cambiar de modo edición a modo objeto tenemos que utilizar la tecla tabulador. Vale, ahí veis cómo va cambiando modo objeto y cómo cambian aquí las opciones. Estas opciones las veremos un poquito más adelante. No las estudiaremos una a una, las iremos estudiando según las vayamos necesitando para los proyectos o los diferentes proyectos que nos vayan surgiendo, y de esa manera, pues a partir de prácticas, pues iremos aprendiendo poco a poco este programa, que como decía es un programa bastante amplio. Bien, cambiando de modo objeto a modo edición con el tabulador,
fijaros en una cuestión. Nosotros aquí tenemos el centro de nuestra geometría. Ahora que tenemos seleccionado la opción de mover, pues se nos marca ahí bastante claro, pero si no tenemos seleccionado, está marcado por un punto naranja. Vale, ahora estamos en el modo objeto. Si yo le doy a mover y lo desplazo en el eje de las X, vemos que ahí tenemos ese punto naranja. Si yo deselecciono opción de mover, pues vemos que ese punto naranja sigue estando ahí. Fijaros qué pasa si yo muevo el objeto en modo edición. Vamos a seleccionar todo. Para seleccionar todo, fijaros que yo puedo hacer aquí una caja para seleccionar y me pueden quedar por aquí pues algunos vértices sin seleccionar, y sobre todo lo que decíamos antes, los de aquí atrás no los voy a tener seleccionados. Vale, entonces si quiero seleccionarlo todo, puedo seleccionar o poner esta opción que es sombreado de la vista en vez de la opción de perdonad mi ansia. El método para mostrar la estructura, ¿vale? Este es el apartado de estructura y esto es el apartado de sólido, ¿vale? Podemos ver el objeto en estructura, en sólido, y también podemos ver previsualización de materiales y en procesado, ¿vale? Nosotros vamos a estar saltando entre sólido y en malla o estructura. Y si yo lo tengo en ese punto, abro la caja y me selecciona el objeto entero. Para seleccionar el objeto entero o varios objetos a la vez, que a lo mejor no me caben dentro de la pantalla, si yo pulso el botón A o la tecla A, ya me selecciona todo por defecto, ¿vale? Y ahí ya tenemos todo seleccionado. Luego ahora sí que lo voy a mover y lo voy a desplazar en este eje. Y fijaros dónde se ha puesto o dónde se ha quedado la pelotita. Yo aquí no tengo problema, sigo teniendo este cursor o esto para mover el objeto en el centro de la geometría, pero esta pelotita se me ha quedado atrás. Si es que yo me voy al modo objeto, salgo del modo edición y fijaros que si yo le doy a mover, ahora yo tengo esto fuera de la geometría y puede ser un poco incómodo estar moviendo esto, o sea, mover el objeto apartado, ¿vale? Puede ocurrir que esto me quede a kilómetros luz del objeto y yo no encuentre esto para poder mover el objeto. Bien, voy a ponerme en modo sólido para verlo un poquito mejor y no entrar en detalles de mallas por ahora. Y ¿qué ocurre? Bueno, le voy a dar a control a Z para deshacer y le vuelvo otra vez al modo objeto. Vale, volvemos al modo objeto, vemos que lo tenemos aquí. ¿Qué pasa si yo lo muevo el objeto en modo objeto? Pues no pasa absolutamente nada, porque si yo vuelvo al modo edición, yo aquí lo tengo, y si vuelvo al modo objeto, aquí también lo sigo teniendo. Entonces, para mover objetos, mirar siempre de estar en modo objeto. Y para todo lo demás, pues podemos hacerlo en modo edición, ¿vale? Pero para mover objetos, en modo objeto. Bien, una vez hecho esta diferenciación, para que no os amarguéis y no tengáis problema, porque imaginaros que habéis movido el objeto y lo habéis movido el objeto en el modo edición y decís, es que ya moví el objeto ya me quedó perfecto en su sitio, ¿qué hago ahora? Porque ahora, ya lo tengo fuera. Y claro, Iván me dijo que esto, pues no os preocupéis, también tiene solución, ¿vale? Si vosotros clicáis aquí donde pone objeto y ponéis definir origen, podéis decirle que el origen se vaya a la geometría, o viceversa, podéis decirle que la geometría se vaya al origen, ¿vale? Y si hacemos eso,
pues ese origen se vuelve otra vez a poner en la geometría. Entonces, si alguna vez os pasa, no es la muerte de nadie, se puede corregir. Seleccionáis ese objeto en modo objeto y luego abrís la pestaña de objeto, definir origen y origen a la geometría o geometría del origen. También podéis poner el origen que vaya al cursor 3D, que es este de aquí en el medio, porque a mí me gusta muchas veces trabajar con el objeto justo en ese punto 00. Y luego lo único que tengo que ir es a objeto, definir origen y que vaya la geometría del origen. Y de esa manera ya lo tengo otra vez puesto en el centro, como si yo nunca hubiese modificado el objeto. Y mi cámara va a pivotar y va a hacer ese paneo alrededor de este objeto y siempre centrado en ese punto. Vale, bien, vamos a empezar con nuestro proyecto. Para suprimir este objeto, simplemente lo selecciono y le doy a suprimir, ¿vale? Y ahí desaparece. Si quiero suprimirlo de otra manera, voy a darle a control Z, puedo darle botón derecho y borrar. Voy a darle a control Z porque también hay una opción en la que yo puedo darle a la X. Si le doy a la X, me aparece aquí directamente la opción borrar. Le clico y me borra el objeto. Vale, cuidado con la X. No se pasaría nada porque hay un paso previo, no te lo borra directamente, pero pueden ocurrir desgracias, ¿vale? Entonces, tener cuidado con las teclas que tocáis porque todas hacen cosas, ¿vale? Entonces, esto ahora lo veremos. Vamos a ver cómo podemos mover, cómo podemos rotar y cómo podemos escalar utilizando atajos del teclado. Y para eso necesitamos un objeto. Nosotros vamos a hacer un cucurucho, un helado de 2 bolas y ese objeto lo vamos a escalar, lo vamos a rotar y lo vamos a duplicar las bolitas utilizando atajos de ratón en vez de utilizar pues esto que estamos utilizando hasta ahora, que es utilizar pues todos estos menús. Vale, para eso necesitamos agregar un objeto. Para agregarlo vamos a agregar en la parte de más. Ya veis que podemos agregar más cosas, podemos agregar volúmenes, podemos agregar texto, metabolas, vale, bolas, cápsulas, planos, superficies, curvas, pero nosotros el que queremos o el que buscamos es malla. Este ya lo habíamos utilizado en la clase anterior, habíamos hecho un pino bastante sencillo y en este caso tenemos un cono. Veis que nosotros estamos en modo objeto y yo lo que voy a utilizar ahora es la opción de rotar. Si yo le doy, voy a seleccionar la opción de rotar y fijaros aquí, esta flechita de por aquí, yo la despliego y aquí en transformación, en rotar, me aparecen los grados, ¿vale? Para que mi objeto quede totalmente plano, pues me gustaría rotarlo 180 grados exactos. Y para rotarlo 180 grados exactos, bueno, perdonadme, quería hacerlo con las teclas. Se me pasó. Vale, le di aquí a rotar. Pero nosotros, fijaros aquí, si dejo el cursor quieto un ratito, me pone ahí la R. Vale, pues simplemente seleccionando el objeto, yo le doy a la R y ahora fijaros ahí que me está volviendo loco en esta parte de aquí que habíamos visto donde pone rotación. Se me están volviendo locos esos números porque yo estoy rotando ahí una barbaridad. Pero yo solo quiero rotar en un eje. Para rotar solo en un eje, lo único que tengo que decirle es que cuál es el eje en el que yo quiero rotar. Puedo rotar en el X, en el Z o en el Y. En este caso yo voy a seleccionar el X y ahora fijaros que solo es el X es el que se mueve. ¿Vale? Ahí me pone una barbaridad, voy a darle un poquito para atrás y ahora ya estamos, a ver que me pongo en 0. Bueno, ahí está, más o menos este era el inicial, donde habíamos empezado. Entonces yo vuelvo para atrás y me pongo en 180. Ahí está, bueno, 181, un poquito, ahí, 180, le doy clic y paro de rotar. Bien, ya visteis que en este caso yo hice una rotación perfecta y quedó bien alineado, ¿vale? Gracias a esta opción que tenéis ahí, ¿vale? Le clicáis y la desplegáis y yo, bueno, la podéis desplegar otra vez y tenerla ahí presente.
Y bien, nosotros estamos trabajando en modo objeto, pero acordaros, ¿vale? De ir pivotando luego cuando hagáis este tipo de cosas al modo edición. Bien, vamos a agregar otro objeto y ese objeto pues evidentemente va a tener que ser una esfera y esa esfera fijaros dónde la tenéis, ¿vale? Ahora, para moverla podéis hacerlo en el modo objeto para que no os desplace o que no se desplaza pues ese puntito o ese origen, pero ya sabéis cómo podéis volver al origen. Perdonad, me está sonando justo la alarma del reloj. El maldito reloj. Bien, para mover no es la M, sino que es la G. Si yo dejo el cursor aquí quieto un ratito, veremos que ahí nos pone atajo, mayúsculas, barra espaciadora G, pero solo con la G funciona, ¿vale? Con escalar es la S y con rotar es la T, la R. Rotar es rotate, escalar es escalate o scale, que empieza con una S sorda, por eso es S. El que tiene más problema de acordarse es mover, que mover empieza por M, move, pero utilizan la G porque la M la utilizan para otra cosa. Entonces, bueno, la GRS, y os voy a explicar aquí unas pequeñas cosillas. En principio, en modo objeto, si no queréis que se desplace el origen, nosotros tenemos seleccionado la pelota, le damos a la G y ya veis que yo lo tengo, ahora lo estoy moviendo y simplemente le he dado la G, ¿vale? Y me vine con el cursor, muevo el objeto, pero yo solo quiero moverlo en el eje X. Perdón, en el eje Z, porque quiero elevarlo y de esta manera yo no puedo ver bien dónde lo estoy elevando y si está desplazado hacia un lado o hacia el otro. Acordaros lo que me había pasado con el pino en la otra ocasión. Vale, entonces, para elevarlo en el eje Z, yo pulso ahora a continuación la Z y ahí lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos, movemos y lo adaptamos a ahí. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora venimos aquí y vemos que está perfectamente adaptado y puesto en su eje. Bien, ya tenemos un cucurucho con una bola de helado y nos hace falta otra. Podemos ir a agregar. Podemos ir a agregar y dar la malla y poner otra esfera. Y esa esfera volverla a mover pulsando la tecla G y desplazándola en el eje Z hacia arriba. Pero os voy a explicar otra forma en la que vosotros podéis, sin tener que pasar por ese engorro de volver a darle a agregar. Vale, voy a darle a suprimir para eliminar ese elemento y voy a crear una esfera nueva. Para crear una esfera nueva selecciono esta esfera y si yo pulso mayúsculas D voy a duplicar este objeto. Mayúsculas es la tecla Shift, es la tecla que tiene la flechita hacia arriba. Yo mantengo pulsado esa tecla, le doy ahora a la D y muevo ese objeto ahora libremente. Yo quiero moverlo en el eje Z, entonces vuelvo a pulsar la Z, lo desplazo hacia arriba y una vez que lo tengo puesto en el sitio, le clico una vez. Y ahí tengo mi helado de 2 bolas, de 2 sabores. Puedo agregar los sabores que yo quiera. Mayúsculas D y Z. Ahí lo tenemos. 3 bolas, un helado, la verdad es que sabroso, bonito y refrescante. Vamos a ir a modo edición y nosotros en modo edición lo que podemos hacer ahora es escalar. Pulsamos la S y ya veis que yo puedo hacer la bola de arriba un poquito más pequeña y de esa manera pues puedo tener ese helado un poquito más acorde con unas dimensiones más acordes a su proporción. Vale, volvemos otra vez al modo edición, selecciono esta esfera porque me resulta más fácil seleccionarlo de esta manera y ya volvemos al modo edición, vale, simplemente para ir acostumbrándonos a estar en el modo edición, no trabajar todo en el modo objeto, vale, la hacemos un poquito más pequeña
y volvemos otra vez al modo edición y aquí tenemos pues un helado con otro tipo de dimensiones. Me gustaba más el otro, pero bueno, simplemente es para que nosotros poder probar estas opciones. Lo que podemos hacer también es seleccionar esta esfera, ir al modo edición, pulsar la S para escalar. Ay, no lo tenía seleccionado. A ver, seleccionamos, pulsar la S para... Bueno, lo estoy haciendo ahora en este modo. Vamos a hacerlo más pequeño. Le vamos a dar ahora a la G para mover. Le damos a la tecla Z para moverlo solo en el eje Z y nos hacemos una guinda, ¿vale? Si no sabíais un poquito lo que estaba haciendo, pues era una guinda. Seleccionamos esto, le damos a la S de escalar, lo hacemos incluso más pequeñito. Ay, no me seleccionó todo, solo la mitad. Vale, esto sé por qué es, ¿vale? Y es porque justo lo que os expliqué antes. Me seleccioné solo esta parte. Vale, para que me seleccione todo, yo tengo que ir a este modo. Fijaros todas las mallas que tengo de todas las esferas. Y yo selecciono esta de aquí. Vale, le doy a la S, la hago más pequeña y ahora me hace todo más pequeño, no solo esa parte de ahí. Vale, volvemos otra vez al modo objeto, deseleccionamos esa malla y vamos otra vez al modo objeto para verlo cómo ha quedado y yo voy a moverlo en la G, la Z para que no se me desplace y por aquí le pongo la guinda al helado. Vale. Si no lo quiero centrado, pues puedo desplazarlo, puedo llevarlo a otro sitio y de esa manera nos hacemos un helado. Bien, para acabar, para que no se me alargue mucho el vídeo, sí que no vimos en otras ocasiones la parte de guardado. Yo muchas veces supongo que vosotros sabéis hacer este tipo de cosas ya heredadas de otros programas, pero bueno, para que también lo veáis, porque aquí hay una opción diferente. Si nosotros le damos archivo, buscamos la opción de guardar, fijaros que pone guardar copia. Esto también es importante porque nosotros podemos guardar un proyecto y guardar dos, ¿vale? Nosotros cuando le damos a guardar solo nos sobrescribiría en un proyecto, pero cuando nosotros le damos a guardar nos sobrescribe uno, pero nos crea otro por si nosotros queremos ir para atrás y volver a opciones anteriores o recuperar nuestro proyecto. En este caso, si nosotros nunca hemos guardado este proyecto y si le damos a guardar, va a ser como darle a guardar como. Nos va a decir dónde nosotros queremos guardarlo. En este caso, lo vamos a guardar en el escritorio y cómo queremos llamarlo. Nosotros queremos llamarlo, pues, helado. Vale, una vez que tenemos helado, clicamos fuera, nos completa con .blend, que es el tipo de archivo, y al clicar fuera y completar con esa extensión, ya nos deja guardar archivo de Blender. Le damos a guardar archivo de Blender, cerramos tranquilamente y por aquí tengo el proyecto helado. Le clicamos en helado y nos abriría ese proyecto. Y bueno, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta el final en este vídeo. Poquito a poco iremos haciendo más complejos nuestros proyectos, iremos incorporando otro tipo de complejidades y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.